Hechos capítulo 27, vamos a estar ahí meditando. Alabado sea el Señor. Lo que pedimos es lo mismo de siempre, que regale atención a la palabra del Señor para que salgamos bendecidos y edificados de la casa del Señor. Gloria a Jesús. Capítulo 27 del libro de los Hechos, vamos a tomar como base los versos 22 al 24. Cuando ya estemos ahí me responde, me da su señal y damos lectura a la palabra del Señor. Gloria a Cristo. ¿Estamos ahí? Leemos la palabra en la plenitud de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Tome asiento, por favor, y disfrute la palabra del Señor. En esta hora, mis amados hermanos, queremos dejar el tema: llegaremos. Llegaremos. Mis amados hermanos, lo que es bien común y normal en nosotros cuando decidimos o queremos dirigirnos hacia un lugar, lo primero que hacemos es ponernos como meta que vamos a llegar. Y más aún, hacemos que nuestra mente crea a ciencia cierta de que ya estamos en ese lugar. De cualquier forma que sea, tenemos que llegar a tal lugar, a tal ciudad, cualquiera que sea el destino. Nosotros nos trazamos llegar a cierto lugar. Y mis amados hermanos, nosotros desde que nacemos de nuevo, desde que nos arrepentimos y venimos al nuevo estilo de vida, nosotros encontramos, mis amados hermanos, que tenemos una meta, hay un objetivo, y ese objetivo se llama vida eterna en Cristo Jesús. Adoramos al Señor. Entonces estamos hablando, mis amados hermanos, de alguien que ha nacido de nuevo, una nueva criatura. El apóstol Pablo se lo decía a los Corintios en su segunda carta: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dicen: las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir, mis amados hermanos, que hay una nueva criatura, hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo estilo de vida. Pero ¿qué ha provocado que haya un nuevo estilo de vida? Recordemos que nuestro objetivo es la vida eterna. Pero ¿por qué me tengo que esforzar o enfocar en la vida eterna? Recordemos, mis amados hermanos, que la palabra del Señor en Génesis comienza con una historia, mis amados, que es trágica para el hombre, es trágica para la humanidad entera. Pero vamos al momento de la creación. Nosotros vemos que el Señor hace a un hombre, crea a Adán, y lo hace, mis amados hermanos, me llama la atención que lo hace en un estado glorificado, lo hace en un estado de perfección. O sea que la creación de Dios está siendo perfecta. Y más aún, cuando crea ya en totalidad la creación, dice que fue bueno en gran manera. Entonces el hombre fue hecho en perfección, fue hecho glorificado. Pero lo trágico se da en el capítulo 3 de Génesis, donde vemos que ya la serpiente con su astucia ha inducido a la mujer para que desobedezca el mandato del Señor. La mujer persuade al hombre, ambos caen en el pecado. ¿Y sabe qué pasó? El hombre fue inyectado por esa maldición del pecado. Entonces lo que Dios había hecho perfecto, esa corona perfecta de la creación, el diablo la corrompió. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre se la entrega al diablo. Entonces nosotros estábamos destituidos de toda gloria del Señor. Se lo dijo Pablo a los romanos cuando les escribía de entrada, les dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya no había oportunidad. Pero Dios siempre en su misericordia, Dios siempre en su infinito amor, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aunque la situación se vea perdida, aunque ya usted diga ya no tiene arreglo, pero para el Señor todo tiene solución. Y algo que yo les digo a los amados amigos que nos están viendo en esta hora, siempre que me toca evangelizar les digo, porque hay un dicho en el mundo que dice: todo en
esta vida tiene remedio, excepto la muerte. Pero yo te digo, todo tiene remedio, aún hasta la muerte. Porque Cristo vino a encarnarse para vencer a la muerte y llevársela y mandarla al lago de fuego, a donde le espera el futuro de su muerte. Cristo vino, mis amados hermanos, a dar vida y vida eterna, vida en abundancia. O sea que eso que el diablo, miren mis amados hermanos, lo que el diablo le quitó al hombre, Cristo se lo vino a devolver. Y se lo dijo, mis amados hermanos, allá en Lucas 19. Todos conocemos la historia de Zaqueo. Cuando el Señor entra a su casa, Jesús hace una declaración bien impresionante que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué habíamos perdido? Habíamos perdido la vida eterna. Entonces cuando nosotros marchamos, escuche bien, porque nosotros aparentamos marchar hacia adelante, pero en realidad nosotros marchamos a obtener lo que perdimos en el pasado. ¿Y saben quién? En Cristo Jesús. Porque dice la palabra, Pablo se los especifica a los romanos cuando les habla de Adán, que por un hombre entró el pecado, pero por el postrer Adán entró la vida eterna. El postrer Adán es Cristo Jesús, el que trajo vida a su alma y a la mía. Adoramos al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ahora nos encontramos en estos versos base que hemos tomado en una situación crítica para Pablo y todos los que con él iban navegando. Pero esta historia tiene un background, tiene una parte de un comienzo. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que remontarnos y verificar el llamado de Pablo. Porque Pablo, cuando se incluye en el apostolado, mis amados hermanos, fue el apóstol que tuvo más éxito, porque comprendió a ciencia cierta qué significa servir al Señor. Porque muchos tienen a Pedro como el sobresaliente, como ese que estaba dispuesto a servir al Señor cueste lo que cueste. Pero a un Pablo le tocó llamarlo y decirle: no seas hipócrita, Pedro, compórtate como hijo de Dios donde quiera que vaya. No seas judío con los judíos y no seas cristiano con los gentiles. Sé hijo de Dios, sé cristiano donde quiera que vaya. Entonces estamos hablando de Pablo, a quien Dios escogió para traer el ministerio, para predicar el evangelio a nosotros, los que éramos gentiles, los que ahora, mis amados hermanos, que estábamos destituidos de gloria del Señor, pero ahora, como dice Juan en una de sus cartas, aún ni siquiera se ha manifestado en su venida. Pero ¿sabe qué? Somos llamados hijos de Dios porque le hemos recibido, porque le hemos aceptado, y tenemos esa dicha tan grande. De donde quiera que nos paremos, nosotros somos hijos de Dios y llevamos bendición. Aunque la gente nos malmire, la gente no nos quiera ver, aunque la gente nos menosprecie, pero ¿sabe qué? Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Y aunque el diablo le quiera hacer creer lo contrario, nosotros seguimos diciendo que somos hijos del Dios eterno, somos hijos del Dios viviente. Adoramos al Señor. Entonces estamos viendo a Pablo que comienza su ministerio con un llamamiento impresionante. Pablo no andaba dándose vacaciones así al suave, sino que andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Me escuchó? Pablo andaba persiguiendo a los cristianos. O sea, los mataba. O sea, él también él los capturaba, los apresaba, los maltrataba. O sea que era una persona mala. Era una persona que rápidamente la podemos identificar como el producto del pecado, lleno de maldad, lleno de ira, lleno de odio. Y recibe este llamamiento impresionante del Señor camino a Damasco para traer más cristianos, para acusarle de que predicaban a ese tal Jesús. Esta historia usted se la conoce, solo queremos rápidamente entrelazarla para que no perdamos la secuencia del mensaje. Entonces encontramos a Pablo que el Señor mismo lo llama al ministerio. Cuando lo llama, mis amados hermanos, después de perseguir, Pablo comienza a pregonar el evangelio. A los que antes perseguía, ahora se encarga de traer almas y unirlos a ese grupo, al grupo del camino, como le llamaban antes a la iglesia primitiva, a los del camino. Entonces Pablo comenzó a pregonar, comenzó a evangelizar. El ministerio se fue haciendo bueno, se fue haciendo fuerte, y comenzaron, mis amados hermanos, las famosas persecuciones en su contra, porque decían: no es Saulo el que perseguía a los cristianos y ahora está predicando ese evangelio de ese Jesús. No era el que decía: sí, matemos a esos
esos cristianos. No es este el que perseguía a los cristianos y ahora le sirve a ese Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, comienza Pablo a fluir en su ministerio, comienza a obrar para el Señor. Y mis amados hermanos, llega a un momento de su vida donde las persecuciones en su contra se fueron agravando. Pablo, a través de las persecuciones, las aprovechaba. ¿Sabe para qué? Para empezar a establecer iglesias donde quiera que él iba. Establecía la palabra del Señor, se establecían ministros y comenzaron sus famosos viajes misioneros. Y mis amados hermanos, esta historia se comienza a narrar. El libro de los Hechos, casi en todo su apogeo, narra lo que es la expansión de la iglesia. Pero del capítulo 21 hasta el final se dedica únicamente a lo que es la vida de Pablo. Entonces, mis amados hermanos, del 21 en adelante hasta el final, Pablo regresa de su tercer viaje misionero y Pablo trae un objetivo que es llegar a Jerusalén. Pero en el camino ya el Espíritu Santo le había dicho o le había advertido lo que le esperaba. Le esperaban cárceles, le esperaban persecuciones, le esperaban tantos maltratos. Pero escuche bien, porque hay algo que me inquietó y algo que puede ser contradictorio. Necesito que sea maduro para entender esto que voy a decir a continuación, porque muchos, por medio del Espíritu Santo, dice la palabra, que le rogaban que no fuese a Jerusalén, porque le decía que por el Espíritu, que allá le esperaba la muerte, le esperaba tribulación, le esperaba cárcel. Y Pablo, mis amados hermanos, no hacía caso a esto. Pero el contraste es porque está gente que hablaba de parte del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu dice, o por el Espíritu lo siento. Si usted ha leído esta historia, usted me está entendiendo de lo que le estoy hablando. Entonces, lo que el Espíritu estaba haciendo era confirmando y probando el corazón de Pablo. Porque si Pablo tenía ese anhelo de llegar a Jerusalén para presentarse y dar la cara como un hijo de Dios, el diablo quería estropeárselo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos cristianos en la actualidad tienen un objetivo de servir al Señor, pero hay gente que se levanta dando falsas profecías, se levanta que una confirmación que el Señor te dio te la quieren transgiversar, te quieren desviar del objetivo que tú te has trazado, que es de seguir adelante. ¿Cuántos que tenían el anhelo de predicar no lo hacen porque les han confirmado que no lo pueden hacer? Pero hay un llamamiento que es en general, hay una gran comisión que Jesucristo dio, que es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Somos discípulos del Señor y tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio. Nada ni nadie le puede negar a usted hablar de Jesús. Nadie le puede negar el objetivo que es de predicar la palabra del Señor. Pero Pablo, mis amados hermanos, fervientemente les dice: pero yo no hago caso de ninguna de estas cosas. Porque ¿sabe qué? Porque yo no estimo mi vida. O sea, yo no quiero ser importante. Aquí la gloria es del Señor. Si yo vivo, vivo para el Señor. Y si yo muero, también tengo que morir para el Señor. Adoramos a Jesús. Y podemos, mis amados hermanos, ver ejemplos a través de la palabra que pueden ser bien graves para la vida del ser humano. Cuando encontramos, mis amados hermanos, al pueblo de Israel en Egipto, encontramos que estaban siendo oprimidos por los egipcios. Estaban esclavizados, trabajaban de a gratis para todos los egipcios. Ellos les trabajaban sus jornadas a diario sin recibir ninguna paga más que la estadía en Egipto. Entonces, mis amados hermanos, Dios ya había profetizado esto a Abraham, lo que iba a acontecer. Pero cuando el pueblo se comenzó a multiplicar, cuando el pueblo ya se hacía cada vez más fuerte, entonces Faraón comienza a querer destruir este pueblo. Pero ya Dios tenía un plan también establecido, tenía un rescate, ya había una salvación predestinada para ellos. Y Dios prepara a Moisés. Y lo que impacta aquí, mis amados hermanos, es de que cómo Dios saca al pueblo. Porque lo saca, mis amados hermanos, con gran poder y con gran gloria. Comienza a glorificarse con Faraón. Comienza a glorificarse en todo Egipto por medio de las famosas 10 plagas. El pueblo de Israel ve lo que está aconteciendo. Los egipcios ven lo que les está aconteciendo o lo que están viviendo. Es el poder de Dios manifestado. Pero lo que yo les quiero llevar es que cuando el pueblo de Israel sale esa noche, cuando el pueblo de Israel
es cedido por Faraón para que vaya a hacerle fiesta al Señor en el desierto, sale, mis amados hermanos, con grandes señales y prodigios. De día iba una columna de nube, de noche una columna de fuego. Y escuche bien, porque estamos hablando de señales y manifestaciones literales, nada espiritual. Esto es totalmente visible por estos ojos carnales. Y estamos viendo que cualquiera de nosotros que vea eso hoy en día, quizás nos vamos de espalda, porque estamos acostumbrados a mucha mueca y no vemos nada. Pero mis amados hermanos, el pueblo va viendo grandes señales y prodigios, y va viendo el poder de Dios. Pero el problema, mis amados hermanos, surgió cuando se vieron atrapados contra el Mar Rojo. Y la situación se empeoró cuando vieron al pueblo de Egipto que venía tras ellos. Entonces mire lo que empezó en sus mentes. Comenzaron a maquinar muchas cosas, a ir contra Moisés y decirle que allá en Egipto no habían sepulcros para que nosotros muriésemos. No era mejor que nos quedásemos en Egipto y morir allá en vez de morir acá en el desierto. Entonces Dios comienza de nuevamente a glorificarse. Ese gran milagro del Mar Rojo partido en dos. El mar se abre, el pueblo caminó en seco, mis amados hermanos. En el otro lado la situación no cambió, porque tuvieron sed y comenzaron a renegar en contra de Dios. Tuvieron hambre y comenzaron a ir en contra de Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que aún viendo las situaciones, la manifestación del poder de Dios, nosotros podemos sentir aquí que estamos libres. Nosotros podemos decir que exaltamos a Dios, pero cuidado, porque su corazón aún puede estar cautivo. El pueblo de Israel estaba libre literalmente, pero su corazón estaba cautivo, pensando todavía en Egipto. Estaban anhelando volver a Egipto. O sea que la libertad que Cristo ha dado a nuestra vida no es una libertad ficticia, es una libertad genuina y verdadera, una libertad que tiene una repercusión en la eternidad, y ese es nuestro objetivo. Ahí es donde queremos llegar, en el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, vemos que el pueblo ha sido sacado con poder y gran gloria. Y cuando ya, mis amados hermanos, nos adelantamos, vemos cómo Dios se glorificó en el monte Sinaí. Luego parten hacia el desierto de Parán y también hacen campamento en ese lugar, mis amados hermanos. Y Dios le da una orden a Moisés. Le dice que envíe espías a verificar la tierra para que traigan el testimonio de lo que ellos van a ir a poseer, porque el pueblo había salido con un objetivo. Tenían un solo objetivo, que era llegar a la tierra que fluye leche y miel, una tierra buena, una tierra de bendición, donde no iban a trabajar de a gratis, porque lo que trabajaran, todo el fruto iba a ser para ellos, una tierra próspera. Mis amados hermanos, se da el caso y mandan cada un representante de cada tribu. Se van los 12 espías, mis amados hermanos, y ellos visualizaron la tierra e incluso trajeron el fruto de esa tierra. Pero la situación no se puso muy buena cuando comenzaron a dar el reporte a Moisés, porque escuche lo que estaba pasando. Comenzaron a dar un reporte bien falto de fe, un reporte bien acomodado a sus pensamientos humanos, porque el hombre siempre pone obstáculos, el hombre siempre quiere poner una barrera, pero Dios rompe toda barrera del diablo. El Señor quita todo obstáculo. El Señor es el Todopoderoso. Él es, a Abraham le dijo: yo soy tu escudo, no temas. Entonces comenzaron a dar un reporte, mis amados hermanos, y poniendo en alto a esos aparatos gigantes de los hijos de Anac. Comenzaron a exaltar a los gigantes que ellos habían visualizado, y se habían olvidado que el poderoso de Israel les había abierto el Mar Rojo allá atrás cuando los egipcios murieron en el mar. Se les olvidó que el Todopoderoso había hecho brotar agua de la peña, que el Todopoderoso les había hecho descender maná del cielo, que el Dios de Israel iba con ellos en la columna de nube y en la columna de fuego. Y comenzaron, mis amados hermanos, a decir: no podremos contra ellos, mejor volvámonos a Egipto. Su corazón aún seguía cautivado, mis amados hermanos. Póngale atención a esto, porque su corazón aún seguía cautivado, seguía pensando en Egipto. Ansiaban volver, quisieron armar una rebelión contra Moisés, querían designar un capitán para que los dirigiera de regreso hacia Egipto. Y se va poniendo más grave la situación.
¿Y sabe qué es lo que pasa? Porque de los 12 se presentan dispuestos a decir: espérense, ¿qué está pasando aquí? Nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso está con nosotros. El que nos sacó de allá de Egipto nos va a entrar a esa tierra. ¿Y sabe qué dijo Josué? No teman, porque su amparo ya se les quitó. O sea, lo que le está diciendo, dándole la potestad a Dios, porque el Señor es quien pone y quita reyes. Lo que aquí en la tierra el hombre puede lograr es porque Dios se lo permite en su misericordia, pero nada le pertenece al hombre. Entonces Josué les dice: su amparo se les quitó, vamos, subamos contra ellos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Y ¿saben qué? Los comeremos como a pan, los comeremos como a pan. ¿Saben por qué? Porque Dios pelea delante de nosotros, Dios va adelante de nosotros. Aunque la situación se vea difícil en nuestro hogar, Dios está adelante de nosotros. Llevaban, mis amados hermanos, un objetivo. Perdieron el objetivo porque sus mentes aún estaban cautivadas pensando en Egipto. ¿Cuánto cristiano puede estar hoy en día dentro de las iglesias con su mente cautiva en el mundo? Se puede confesar al Señor. Por medio del profeta dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Puede estar apartado del Señor, pero ¿sabe qué es lo que pasa, mis amados hermanos? El objetivo de llegar, ¿sabe dónde puede quedar? Puede quedar en el desierto. Porque, mis amados hermanos, Dios da una sentencia al pueblo. Cuando el pueblo comenzó a ir en contra de Moisés, a decirle: volvámonos a Egipto, el Señor da un dictamen y dice que toda esa generación de 20 años para arriba, esa generación va a perecer en el desierto. Y aún los 10 espías que dieron el reporte falto de fe murieron a través de muchas plagas, mis amados hermanos. Y los únicos de toda la generación que salieron de Egipto y que entraron a la tierra prometida solo fue Josué y Caleb. O sea, lo que quiere decir es que muchos pueden estar aquí diciendo: el Señor ya no viene, tienen por tardanza la venida del Señor. Muchos deciden quedarse, muchos deciden entregar ministerios, privilegios, porque ya no le encuentran sentido a esto del evangelio. Han perdido ese primer amor que llama la Biblia. Han perdido esas ganas, ese deseo de continuar. ¿Y sabe qué es lo que pasa con ellos? Que se van quedando postrados en el desierto, se van quedando enterrados en la arena del desierto. Pero el que sigue confiado en el Señor sigue viendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús, sigue caminando hacia la meta, y nada ni nadie lo podrá detener, porque su corazón ha sido libre, y libre para la alabanza y la gloria del Señor. Adoramos al Señor en esta noche. Entonces, mis amados hermanos, ya volvemos a lo que es la historia de Pablo. Pablo se encuentra en una situación difícil porque las persecuciones se han aumentado en su contra, pero aún así, aunque en Jerusalén lo estén esperando para matarle o para meterlo preso, él sigue y diciendo: yo voy a llegar a Jerusalén, quiero llegar al día de Pentecostés, yo quiero celebrar esa fiesta. E incluso apresuró su viaje, evitó pasar por Éfeso para apresurar su viaje. Y la historia continúa, mis amados hermanos, cuando ya Pablo se interna en Jerusalén, cuando ya Pablo está en Jerusalén. Muchos de los cristianos de ahí de la ciudad comienzan a hablar con él y le dicen: Pablo, aquí hay unos que te quieren matar, te andan siguiendo porque tú estás hablando en contra de la ley, dicen que estás apostatando en contra de Moisés. Y le comienzan a dar un consejo, le dicen: Pablo, unos ya van a ir a dar ofrendas al templo, ¿por qué no te rapas con ellos y vas a presentar ofrendas? La idea le pareció bien a Pablo, hace caso y se mete a la sinagoga, se mete al templo a ofrecer esas ofrendas. Y cuando estaba ahí en el templo, unos cristianos o unos judíos de allá del Asia Menor, dice la Biblia, que empezaron a armar un alboroto, a decir: aquí está Pablo, aquí está el que anda hablando en contra de Moisés, aquí está aquel que está hablando que se adore en este lugar, o el que está hablando en contra de que se adore en este lugar. Y comenzó a armarse un alboroto, mis amados hermanos, y dice la Biblia que se agolparon contra Pablo, lo apresaron y lo querían, mis amados hermanos, golpear, y se armó ese gran alboroto. Llegó a los oídos del tribuno, un gobernante de la época. Él fue y va y
saca a Pablo de manos del pueblo para que saber la situación, para saber qué es lo que está aconteciendo. La historia, mis amados hermanos, comienza a cambiar bastante, porque el tribuno se lleva a Pablo a la fortaleza. De la fortaleza lo mandan ante un gobernador, de un gobernador lo mandan a otro lugar, porque no hallaban una cosa o algo preciso de qué acusar a Pablo, porque simple y sencillamente predicaba a Jesús, simple y sencillamente avisaba o anunciaba de la vida eterna. Nadie le podía acusar. Entonces, mis amados hermanos, Pablo, como buen ciudadano romano, pide y ser o compadecer ante César, que era el emperador de la época, quien era recordemos que el imperio romano predominaba en esos tiempos. Entonces Pablo pide ir a Roma, y ya, mis amados hermanos, el destino de Pablo cambia. De Jerusalén, Pablo ahora tiene un destino que es Roma. Dice la palabra del Señor que se embarcan con destino a Roma, pero cuando van en ese camino, cuando van navegando, hay un viento huracanado que da contra la nave. La nave comienza, mis amados hermanos, a tener unos desperfectos. La situación se pone a poner incómoda en el naufragio. Nada, mis amados hermanos, en el camino del Señor es fácil. Aunque nosotros estemos aquí y sonriamos, pero podemos estar con grandes dificultades, pero estamos dándole siempre gloria y honra al Señor. Hemos entendido que aunque la barca se esté hundiendo, tenemos que mantener la calma. ¿Y sabe por qué se lo digo? Que aunque la barca se esté tambaleando, tenemos que mantener calma, porque Jesús así también lo enseñó. Porque cuando Él dormía allá en la barca, sus discípulos estaban, mis amados hermanos, alborotados, y Él estaba ahí paciente. La barca se les estaba inundando y Jesús dormía. Pero ¿sabe qué? Aún dormido, Él sigue teniendo el control, porque Él es el Dios eterno, el soberano. Y mis amados hermanos, lo que nos quiere enseñar la palabra es que aunque la situación esté difícil y crítica, nuestra mente ha sido libre para adorar al Señor, para creerle a Él, que Él está de nuestra parte. Nada puede actuar en nosotros en contra. ¿Sabe por qué? Porque lo tenemos a Él como nuestro escudo, como nuestra fortaleza, como nuestra fuerza. Adoramos al Señor. Pero hay algo aquí, mis amados hermanos, muy interesante, porque ya el barco estaba siendo despedazado por la tormenta. Ya había muchos días que no habían comido. Escuche bien, porque podemos no tener comida en nuestros hogares. Pero Pablo aprovecha estos momentos difíciles, que aunque sea por accidente, pero comienza a dedicarse al Señor, comienza a buscar al Señor. Si usted no tiene comida en su casa, ayune, dedíquese al Señor, que el Señor va a proveer. El Señor es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh. Dice que Él es nuestro proveedor. Todos los instantes que ocurran en nuestra vida hay que aprovecharlos a nuestro beneficio. Romanos dice que para los que aman al Señor todas las cosas les ayudan o obran para bien. Y si no lo entendemos de esta manera, ¿de qué forma lo vamos a entender? Porque si no hay comida en la nevera, pues la gente lo que hace es simplemente darle fuerte a la puerta de la nevera y salir enojado. En vez de decir: gracias, Señor, no hay nada, pero tú proveerás. Mientras viene la comida, yo te voy a buscar tu rostro, yo voy a buscar tu presencia, porque tarde que temprano tú traerás la bendición a mi vida. Adoramos al Señor. Entonces estamos viendo que Pablo dice que no había comido por hace ya muchos días, pero mientras la nave se estaba desbaratando, mientras todo se estaba perdiendo, Pablo se pone de pie y primero les dice y les trae a memoria: si me hubieran hecho caso de lo que les dije, que este viaje iba a ser de perjuicio, no estaríamos pasando en esta situación. Porque el hombre o la mujer de Dios, ¿sabe qué? Siempre percibe, porque hay algo que se llama sabiduría en nosotros. Donde nosotros, si usted sabe que hay un huracán, mis amados hermanos, por ningún motivo usted se va a ir a meter a la playa. Por ningún motivo usted quiere aún salir de su hogar, porque ¿sabe qué? Está expuesto a que algo le suceda. Está expuesto a que su vida se vea en peligro. Pero mis amados hermanos, la situación estaba grave. Pero Pablo se levanta con autoridad y les dice: hey, tranquilo.
tranquilo, aquí nada va a pasar porque esta noche ha estado el ángel de Jehová conmigo, el ángel de Dios, el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, y nada le va a pasar. Vamos a padecer un poco, pero Él está preservando nuestra vida. O sea que por momento a usted el Señor le va a dar que usted capitanee su hogar, que usted sea el motor, que usted sea esa persona que va a llevar a traer bendición a su familia, o a llevar bendición a esos primos, a esos hermanos que aún no están en el camino del Señor, pero el Señor se los va a entregar en sus manos para que esas almas huyan y salgan de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Adoramos a Dios. Entonces vemos que Pablo se levanta con autoridad, mis amados hermanos. La situación empezó a agravarse, la nave se destruyó. Ellos fueron a parar a una isla, mis amados hermanos. Ustedes saben ya esta historia, se la voy a resumir. Después embarcan ya con destino a Roma, mis amados hermanos, y Pablo allá es entregado para ser prisionero, mientras compadece ante César. Pero mientras él está en un arresto domiciliario, Pablo no se queda de brazos cruzados, sino que tiene aún esa meta de seguir predicando el evangelio. Y aún estando preso, Pablo comienza a escribir algunas de las cartas. Y una de las cartas que él escribió estando preso ahí en Roma es a los filipenses. Y encontré 3 puntos, mis amados hermanos, que me llamaron la atención en esto de que queremos llegar hacia la meta. Y el punto número 1 que encontramos es en el capítulo 1 de Filipenses. En sus versos 3 al 11, Pablo les comienza a hablar del gran amor de Dios. Pablo les comienza a hablar del compromiso que hay de servirle al Señor. Porque si usted pensó que estar en el camino del Señor es adorarle cuando nosotros queremos, estamos equivocados. Cuando nosotros venimos a este camino y queremos recuperar la vida eterna, nosotros tenemos que adquirir el compromiso, la responsabilidad que cae. Porque nosotros, ¿sabe por qué es un compromiso? Nosotros somos los embajadores del Señor en esta tierra. Somos la manifestación visible del Señor en esta tierra. Somos lo que le llaman cartas leídas. Y usted tiene el compromiso de representar el carácter de Jesús en su trabajo. Tiene el compromiso de representar el carácter de Jesús en el supermercado, en el parque, a donde quiera que usted se mueva. Usted tiene la responsabilidad de representar a Jesús, porque somos y vivimos para la gloria y la honra de su nombre. Adoramos al Señor. Entonces el primer punto que vemos es el amor y el compromiso que Pablo les muestra y se los escribe a los filipenses. Posteriormente, el segundo punto, tenemos que Pablo les anima. Del verso 12 al 14 les dice estas palabras: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, escuche bien, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Muchos testimonios se escuchan, mis amados hermanos, de cómo Dios obra. ¿Y sabe para qué son los testimonios? ¿Sabe para qué se cuentan? Para animar a los hermanos, para decirle: hermano, no temas, aunque estés en esa situación difícil. ¿Sabe que está de moda en estos tiempos? Mucha gente pierde las casas y muchas situaciones las permite el Señor. ¿Sabe para qué? Para probar sus corazones, para ver si han sido libres totalmente. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando usted se mantiene fiel, Dios le devuelve algo mejor. Dios le devuelve las cosas aún muchos mayores de las que tenía. Pero esto es un precio que hay que pagar por medio de la obediencia. Hay un precio que se llama humillación. Desde el momento que apresan a Jesús para llevarlo al matadero, es el mismo camino que el hombre recibe para llegar a la vida eterna. Porque desde que nos arrepentimos, desde que confesamos a Jesús como nuestro Salvador, comienza ese calvario, comienza ese sufrimiento. Porque el evangelio no es para gozar todo el tiempo. El evangelio es sufrido, por si no lo sabía, porque Jesús lo comenzó a sufrir en carne propia. Y hay un requisito muy esencial de permanecer en el Señor. ¿Y sabe cuál es? El requisito de negarse a uno mismo. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Jesús dijo: el que no deje casa, hermano, el que no deje padre o madre, hermano, lo que sea, no es digno de mí. ¿Qué es lo que quiere decir? Jesús nos está mandando un reto a nosotros, a negarnos a nosotros mismos, para seguir, mis amados hermanos,
hermanos, animando a los demás, así como Pablo estaba animando a los filipenses. Entonces el requisito es, mis amados hermanos, negarnos a nosotros mismos y seguir, mis amados hermanos, con la cruz de Cristo. Que vengan las tribulaciones, que vengan las pruebas, las luchas que quieran venir, pero yo sigo confiando en Cristo, yo sigo confiando en mi Redentor, yo sigo mi camino a la meta, porque mi objetivo es llegar a la vida eterna. Adoramos al Señor en esta noche. Es el objetivo principal de heredar la vida eterna, porque nada de lo que tenemos, nadie ha logrado nada aquí. Y Pablo se lo dice a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya, o no que sea perfecto, sino que ¿sabe qué? Sino que prosigo a la meta, prosigo al blanco. O sea, Pablo, el gran apóstol del Señor, está diciendo, yo aún no he logrado nada, sino que me sigo esforzando. Usted sígase esforzando, aunque hay muchos que meten cizaña siempre. Acuérdese que tiene que crecer junto al trigo, pero usted siga siempre caminando, siga caminando, porque en medio de muchas luchas y pruebas y de dificultades es necesario que nosotros entremos a la vida eterna. Adoramos a Cristo. Un tercer punto, mis amados hermanos, que Pablo les estaba dando a los filipenses es un aliento. Del verso 15 al 25 el apóstol les comienza a escribir o les sigue diciendo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Escuche bien. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, como queriendo decir, me quieren oprimir más en mis prisiones. ¿Me está entendiendo? O sea que muchos van a querer oprimirlos por ser cristianos. A muchos de ustedes o muchos de nosotros hay familiares que nos menosprecian por ser cristianos. Quieren meter más aflicción en nosotros, pero nosotros seguimos confiando en Jesús. Seguimos levantando nuestras manos y dándole gracias al Señor, que aunque nos menosprecien, nosotros somos la bendición del Señor. Y le sigue diciendo en el versículo 17: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces Pablo, mis amados hermanos, está diciendo que él va a ser libre, o está anhelando que va a salir de la prisión. Pero escuche bien qué es lo que sigue diciendo: conforme a mi anhelo, porque ese es su anhelo, y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado en Cristo mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ya comienza a cambiar la situación. Primero Pablo comienza a decir, voy a obtener la libertad, pero ahora empieza a esclarecer cómo la puede obtener, ya sea por vida o ya sea por muerte. Y sigue diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahora Pablo está en dos pensamientos, pero para beneficio de él y para beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo dice, es necesario o me gustaría estar aquí para anunciarles el evangelio, para hablarles las buenas nuevas, para anunciarles siempre a Jesucristo. Pero también para mí es beneficiario o es bueno estar allá con Cristo en la presencia de Él. Allá es donde yo también quiero estar. Entonces por eso Pablo les dice a ellos y les alienta a decir, si mueren, mueren para Cristo, y si vivimos, vamos a vivir para Cristo. Adoramos al Señor. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Adoramos al Señor. Si hay algo que aterra al ser humano, mis amados hermanos, es que le digan, ¿querés morir? ¿Te vas a morir? Cuando escucha la muerte es algo aterrador. Todavía hay gente que les aterra ver un cuerpo en un féretro. ¿Y sabe qué? Escuche lo que le voy a decir en esta hora. La muerte, mis amados hermanos, también tenemos que anhelarla. ¿Sabe por qué? Porque si hemos sido libres de nuestro corazón,
si hemos sido libres para adorar al Señor, nuestro gozo va a ser o si vivimos en esta vida o si morimos para el Señor, porque todas las tribulaciones de esta vida quedarán en esta vida, todos los fracasos de esta vida van a quedar en esta vida, porque allá en el cielo, allá nos espera, mis amados hermanos, una vida eterna, llena de alegría, llena de alabanza, llena de adoración, una vida totalmente de bendición para nosotros. Y ese es el aliento que Pablo le está transmitiendo a los filipenses. Eso es lo que Pablo quiere plasmar en el corazón de ellos. Y eso es lo que la palabra quiere plasmar en el corazón de nosotros en esta hora de la noche. Ya vamos terminando. Quiero resumir este mensaje, mis amados hermanos, en 3 principios que son aplicables para nuestra vida. Número 1, para llegar a la meta, tengo que dejar que Cristo liberte mi corazón. Y quizás usted dice, ¿por qué el hermano se pone el dedo aquí cuando habla del corazón? El corazón del hombre, mis amados hermanos, está aquí. Este corazón de carne que tenemos, que pompea bastante sangre, es el motor del cuerpo, del cuerpo animal, le llama Pablo. Si a usted le hacen un trasplante de corazón, usted sigue siendo el mismo. Porque su corazón, el que habla proverbio de que hay que guardarlo sobre todas las cosas, está aquí. De aquí es donde emana la vida, ahí es donde se pelean las batallas a diario, ahí es donde usted decide si peco o no peco, si sigo caminando hacia la meta o me quedo en el desierto. Ahí es donde están sus emociones, ahí es donde está su intelecto, ahí es donde está su personalidad, ahí es donde Dios mora en usted. ¿Me entendió? ¿Me entendió lo que expliqué? Adoramos al Señor. Eso es bueno. Entonces, para llegar a la meta, tengo que dejar que Cristo liberte mi corazón. Número 2, si permanezco en el camino, los tropiezos solo servirán para moldear mi carácter como el de Jesús. ¿Entendió? Aunque tropiece como tropiece, su vida tiene que estar siempre dispuesta a ser moldeada como la vida del Señor. Número 3, y cerramos el mensaje. Creer que ya llegué a la meta cuando apenas voy comenzando es vivir engañado. No hay peor instancia, no hay peor situación del hombre que estar engañado en sí mismo y no reconocerlo. Esto es grave y es crítico, porque aunque duela o aunque nos retuerza la llaga, hay pueblo del Señor que está en esta situación, engañado. Y dice el proverbio que no te creas sabio en tus propios pensamientos. Y el día de mañana vamos a estar hablando algo así, vamos a hacer un estudio de la palabra que va a ser de bendición para su vida. Así que desde ya queda la invitación. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos, y terminamos adorando al Señor. Cantamos al Señor esta alabanza de adoración y entregamos esta parte. Si en esta noche hay amigos entre nosotros, hay amistades, el llamado está hecho a las amistades. No sé si la joven que está en medio de las damas ya es cristiana. Gloria al Señor. Si no hay nadie, pues adoramos al Señor con esta alabanza y dígale: ¿cómo escalar cuando no hay fuego?